Para continuar con la semana pasada, estamos en el tema de la guerra espiritual. Con este tema hemos visto varias situaciones, y una de ellas fue ver con claridad cómo es que funciona en realidad la armadura que el Señor nos ha dejado, y que llenos de esa armadura, cuando se fortalece cada uno de los 6 puntos, junto con la proclama de nuestra boca, que es el 7º punto, podemos hacer irradiar una fuerza y un poder absoluto que rompe absolutamente toda oscuridad. Nos toca a nosotros hacer desarrollar esa luz para que la oscuridad no se manifieste, para que la oscuridad no sea la que se adueñe de nosotros, ni de nuestra vida, ni de los pensamientos, ni de ninguna de las actitudes que deben ser las que día con día podamos afrontar las situaciones que se nos presentan. Dentro de estas 7 características que tenemos en la armadura, la mente es una de las áreas más atacadas. La mente es la que precisamente Satanás ataca con más fuerza por una razón muy sencilla, porque al ser la mente la cabeza de toda decisión que tomamos, en esos pensamientos donde en el alma se conjugan con todas las decisiones, con todos los pensamientos, ahí van a existir una serie de elementos que es lo que se llama en el vocabulario espiritual muchas veces abrir puertas. Abrir puertas para que esos dardos que Satanás lanza hagan un efecto en nosotros. Esos dardos van a hacer efecto, vuelvo a repetir, cuando alguna de esas áreas que están en ese ropaje que nos ha dejado el Señor no están desarrollados, no está funcionando lógicamente, van a tener un efecto en nosotros negativo. Por ejemplo, tenemos el escudo de la fe. Si no hemos desarrollado adecuadamente los conceptos de la fe y ya los aplicamos y los tenemos fortalecidos y desarrollados, cualquier situación que el mundo nos presente, que nos haga dudar si vamos a ser abastecidos o no, lo vamos a poner en tela de duda y vamos a sufrir muchísimo. Y entonces, si el dinero no viene en la medida en que nosotros lo necesitamos y en el tiempo que lo necesitamos, nos vamos a llenar de mucha angustia y vamos a entrar en desesperación y vamos a empezar a cometer una serie de errores. Y así en cada una de esas características que tiene este ropaje que el Señor nos ha dejado, tenemos que desarrollar y tener conciencia, porque nada hacemos con tener fortaleza en alguno de ellos y los demás están sumamente débiles. Los repaso de una forma muy rápida. Empezamos por la cabeza, que es donde está el yelmo, el casco de la salvación. Ese casco de la salvación lo que hace es proteger precisamente toda nuestra mente, para que ahí tengamos claro que ya nosotros fuimos salvos, que tenemos asegurada la eternidad, pero que también somos salvos aquí, en este mundo, de toda situación adversa. Nos toca a nosotros creer eso. En la medida en que no lo creamos, las pruebas cada vez van a ser más difíciles para nosotros. En la medida en que lo creamos, las vamos a rebasar con muchísimo mayor facilidad. Igualmente está en nuestro pecho, ¿sí?, aquella coraza que tiene que ver con la justicia, que cubre nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuando hacemos resplandecer la justicia del Señor y dominamos con claridad en qué consiste ser justos, ese fortalecimiento viene y nuestro corazón se desarrolla con fuerza, se desarrolla con una gran actitud y sabe hasta dónde tiene que llegar en cada una de nuestras áreas. Igualmente está el cinturón de la verdad. Cuando nosotros tenemos claros que el cinto que tenemos ahí en la cintura precisamente, y todo concepto que Dios ha emanado, nadie nos va a confundir con ninguna filosofía ni con ninguna otra creencia que por ahí salga o que alguien haya inventado. En nosotros no van a existir las dudas. Las dudas generalmente vienen porque no hay verdades contundentes del Señor en nuestra vida. Entonces, cuando algo no sale, cuando algo se pone cuesta arriba, empieza en nosotros aquella incertidumbre que no sabemos cómo manejarla. Esa incertidumbre viene porque en esas áreas no hay verdades absolutas que nos hagan estar en paz, reposar y caminar adecuadamente.
Igualmente está esa parte de ir a evangelizar. Mucha gente lo toma como muy a la ligera y piensan que nada más es un asunto de que por estar ahí en los pies, en esas sandalias, ¿verdad? En esas sandalias, no sabemos en realidad cómo es que se echa músculo con la parte de la evangelización. Y hay entonces una gran ignorancia con llevar mensaje. ¿Qué será llevar mensaje a los demás? Y la gente muchas veces se queda nada más con esa acción de ir. Esa es una de las acciones. Pero en realidad el acometido está. ¿Cuántas veces yo proclamo con mi boca que hay un mensaje de paz? Porque es la evangelización de paz lo que nosotros tenemos que llevar. En el mundo hay tanta guerra y hay tanta adversidad que precisamente no hemos desarrollado esa creencia absoluta, ese poder que hay en las acciones de la palabra cuando llevamos ese mensaje, ese evangelio de la paz. Igualmente, nos queda la espada, que es el uso de la palabra. ¿Cuánta palabra conocemos para cada situación adversa? ¿Cuánta palabra conocemos para poder rebatir la angustia, la desesperación, para cuando alguien nos dice una situación que nos va a poner en duda, que nos va a poner nerviosos, que nos va a poner inquietos? ¿Cuánta palabra conocemos? ¿Cuántos versos tenemos realmente a mano? Que los saquemos y que cuando los apliquemos produzcan en nosotros una fuerza, un poder. Esa fuerza anhelada que todo el mundo anda detrás. Esa fuerza que desgraciadamente, y por eso la importancia de este tema entre muchas circunstancias, pero parece mentira, andan más detrás de esta fuerza los brujillos y las brujillas y los adivinos y dominan mejor que nosotros esta situación de obtener fuerza de los aires espirituales y de las esferas espirituales que nosotros mismos. Y veámoslo así rápido antes de abordar el tema, de continuar con el tema. ¿Cuánta fuerza tiene a nosotros así inmediata cuando estamos en una situación en que caemos y que somos débiles? ¿Cuánta fuerza desarrollamos? ¿La desarrollamos inmediatamente o tenemos que llamar desesperadamente a alguien por oración? ¿Cómo hacemos para desarrollar fuerza ante la tentación? Pero una fuerza de verdad, una fuerza contundente. Y vamos a dejar de lado por un momento, para hacernos un ejercicio nosotros mental, que no vamos a huir. Yo sé que la palabra dice que hay que huir de la tentación, ¿sí? Pero es igual que todo, es ir madurando. ¿Cómo hacemos? Se nos presenta una tentación realmente fuerte, importante. ¿A qué palabra podemos recurrir que nos dé una fuerza de autoridad absoluta para que la debilidad que está en nuestro cuerpo no absorba aquella tentación? Sí. Y todo eso que pertenece o palabra escrita. Sí, palabra. Lo único que realmente da fuerza a nuestro cuerpo, a la carne, lo único que la puede anular nada más es la palabra de Dios. Sí, eso está. Muchas veces cometemos errores y nosotros mismos nos psicoseamos y nos decimos un palabrerío, una serie de cosas que puede hacer que me motiven, pero otra cosa es que tengan poder. Hay una diferencia entre motivación y poder. La motivación puede escalonar, te puede ayudar a ir subiendo gradas, que yo tenga realmente una fuerza, un poder, un motor. ¿Cómo hacemos para desarrollar eso? Personas y mentalistas que sí lo hacen, que llegan, se meten en ese mundo espiritual, absorben conceptos y se manifiestan con aquella fuerza y son personas fuertes, son potentes. ¿Cómo se adquiere eso? ¿Cómo hacemos para ser personas de verdad
no cristianos de lectura, que se saben un montón de versículos. ¿Cómo hacemos para que en la práctica diaria realmente nosotros seamos personas potentes ante la adversidad? Personas así seguros, plenos, absolutos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que se requiere? Como vimos la semana pasada y vimos el domingo, hay un montón de personas que conocemos que se saben la Biblia, ¿no? La recitan, son casi que catedráticos, rebaten cualquier situación, entran en polémica por doctrinas, entran en polémica teológicamente y son súper débiles en la vida diaria. No son personas contundentes, no son personas que tengan fuerza o poder. Son personas nada más que su memoria contiene mucho conocimiento y tiene mucho cúmulo. Hay una biblioteca ahí metida teológicamente. Hay una biblioteca que son como ratas de biblioteca. Se lo conocen todo, lo dominan para arriba y para abajo, pero no surte efecto. ¿Por qué creen ustedes que este no surte efecto? Antes de entrar en el tema, porque es parte de lo que hemos estado viendo. ¿Por qué es que no surte efecto? ¿Tantas opiniones? No, a ver, nada más, soy inverso. Todos podemos opinar y nos da chance. Porque es diferente decirlo con la boca que decirlo con el espíritu. O sea, espiritualmente es diferente. O sea, si el espíritu se refiere a decir dos palabras con mucho poder, es diferente. Pero Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuándo es que la palabra tiene un efecto? Hace un eco así, inmediato. Muy bien. ¿Qué más? Pero entonces, vean, autoridad. ¿Cómo se adquiere la autoridad? ¿Cómo se adquiere la autoridad? Porque están hablando de guerra espiritual y no saben cómo manejar esto, es lo mismo. ¿Cuál guerra ni qué nada? Cuando a nosotros nos ataca la adversidad, ¿cómo nos vamos a defender? ¿Bien? ¿Y cómo sabes? Uno todo nervioso ahí, ay, todo lo puedo que estoy, eso es que me fortalece. Y uno se lo cree. Certeza es un elemento, sí, es uno de los ingredientes. Pero el Espíritu Santo tiene que estar en uno y uno, o sea, para poder tener esa convicción y lo que uno habla. Ok, sí, el Espíritu está. Ahora vamos a escalas. ¿Y de qué tamaño tiene que ser el Espíritu? ¿Y qué pasa cuando el Espíritu está conflicto? La palabra es que tenemos el Espíritu conflicto, ¿sí? Se ve oídos. Lo tenemos en una esquina. Y yo, ¿cómo es que todos estos elementos se conjugan? Autoridad, el espíritu, la certeza, etc. ¿Cómo? ¿Cómo operas? Ya así práctico, nada de teología y nada de esas cosas. Nada que en el diario vivir, venimos, tenemos una tribulación y que opere inmediatamente. Y que a uno que le pegan, esos se le dicen, mira, accidentes, se está muriendo tu mamá o tu esposa. Y que uno calma. ¿Cómo se obtiene eso? Ok, sí, con la fuerza. Pero ¿cómo esa fuerza la tengo? ¿Cómo la tengo aquí almacenada? Y uno empieza a orar. Por fe, con ciertos horarios. ¿Cómo hacemos para tener ese dominio propio? Orando como dice la palabra de Dios. El dominio propio lo creamos nosotros. No, es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu, ¿ves? Entonces hay condiciones que nos tocan a nosotros. Está la voluntad y hay cosas que por más voluntad que yo quiera, si no tengo desarrollado el Espíritu como tiene que ser, no va a tener la acción que tiene que tener. Yo me puedo calmar, puedo hacer que yo me serene, puede hacer que yo entre en lógica, puede hacer que entre en entendimiento, pero en la guerra espiritual yo estoy hablando de que lo que mi boca dice surta un efecto y detenga situaciones. Es un repaso. Es la identidad.
tengo clara la identidad de que el Espíritu de Jesús está en mí, entonces es inmediato. Tengo claro el concepto de que el Espíritu, la identidad de que Jesús y yo estamos juntos. Ok, ¿quién tiene aquí el don de sanidad? ¿Ah? Ok, yo estoy resfriado. ¿Quién tiene resfriado? Y yo, ¿por qué estas cosas, verdad? ¿Por qué es que esta cosa que Pedro y Pablo practicaron de una forma impresionante? Ellos caminaban durante el día y la gente se peleaba por pararse en su sombra. Se paraban quedándose en la sombra, ¿quiénes años? En la sombra, sin que le dijeran una palabra. Ni una palabra, nada. Cero. Y cuando hablaban, ¡wow! ¡Bomba! Se detienen en el nombre de Cristo Jesús y se detienen. Se levantan en el nombre de Cristo Jesús y se levantaron los muertos. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Eso qué es? Que pertenece a una época, eso es historia. Eso fue algo que les sucedió solo a ellos, porque eran los 12 apóstoles. ¿Cómo es que opera eso? ¿Qué nos da? Sí, es un ingrediente más. ¿Cómo opera el poder? ¿Qué es el poder en ejecución? ¿Qué es lo que hace? Bueno, precisamente por eso estamos viendo este tema, ¿ok? Yo espero que lo logramos deducir de aquí a la otra charla, por lo menos a la última marca. No lo voy a decir, no se va. ¿Ok? Porque algo estamos haciendo mal, es lo que yo quiero que entendamos. Hay algo que nosotros no estamos desarrollando, porque entonces se está volviendo una hipótesis cuando Jesús dijo, yo me jalo, yo ya me voy. Pero si ustedes en mi nombre harán iguales y mayores milagros que los que yo he hecho. Y ni siquiera hacemos iguales que los que lo hacen. ¿Cuánto pasamos a hacer mayores milagros? ¿Qué pasa con esa potencia? ¿Cómo se desarrolla esa cualidad? ¿A quién le toca que desarrollarla? ¿Cuánto le corresponde a Dios y cuánto nos corresponde a nosotros? ¿Qué pasa con un enfermo? Y entonces, este enfermo es un atleta y lo agarró un virus y lo revolvió todo y está ahí en el hospital. ¿Puede volver este enfermo? No puede volver. ¿Cuántas cosas queremos quitarnos nosotros para que el poder se manifieste? Y anda por ahí. Por eso hoy vamos a ver esta parte que se centra en los ataques que yo recibo en ciertas zonas, en ciertas áreas que son específicas, pueden ser orgánicas y áreas mentales, y zonas que tengo con temas que cuando a mí me atacan directamente en esas áreas me voy a debilitar totalmente. A mayor debilidad, menos poder. No puedo actuar. Me atacan 4 o 5 zonas de las que vamos a ver 12 zonas. Con solo 3 que me ataquen, yo ya voy a decir algo en el nombre de Cristo Jesús y ya no tiene aquel empuje, ya no tiene aquella fuerza que necesitamos tener. Número 1. Lo número 1 que tenemos que tener claro es en cuántas áreas y cuáles actitudes tenemos nosotros, si somos rebeldes o no. Cuánta rebelión hay en nosotros por característica propia, y se dice psicológicamente que el ser humano puede tener una rebelión positiva, que puede tener una rebelión que lo empuje para defenderse, y es un mecanismo bueno. Es lo que se llaman las rebeliones buenas, que tienen una medida X. De ahí en adelante es cuando se vuelve un asunto totalmente negativo. Y esto es muy importante porque a veces inconscientemente tenemos actos que nosotros tenemos en la vida que soy rebelde, pero en realidad es porque la causa que tiene la ha determinado un enojo con Dios o una reacción a una ley que Dios ha emanado y que yo no quiero aceptar. Y entonces es cuando hacemos la Biblia para pedacitos y le arrancamos esquinas, le arrancamos versículos y no aplicamos
lo que el Señor dice. Y decimos, esto no lo entiendo, esto no va con mi vida, esto yo no lo puedo manejar. Yo puedo cumplir absolutamente casi que todo, pero esto, aquello y lo otro, esa cosa está pasado de moda y yo no creo que yo lo tenga que hacer. Ahí ya estamos entrando en rebelión. Esa rebelión lo que va a hacer es precisamente que yo tenga abierto una puerta gigantesca para que el enemigo, cuando tire sus dardos, a mí me afecte. Es una área completamente débil en mí que va a empezar a irrumpir y no pueda lograr entonces yo esa conexión absoluta que se necesita para hacer milagros o para hacer transformaciones, o ni siquiera para eso, para detener situaciones como la ansiedad, situaciones como la inseguridad, situaciones que con el diario vivir debería estarlas corrigiendo uno y estar viendo ese fruto y ese avance. Satanás va a introducir estos pensamientos en nuestra mente. Satanás, la primera vez que lo hace es precisamente cuando él en rebelión se pronuncia en contra de Dios. En contra de Dios, él hace algo que nosotros sutilmente, o el ser humano, puede estar haciendo constantemente, y es la vanidad de creerse Dios. Y es aquel narcisismo que hace que uno se empiece a querer tantísimo que solo uno se ama y ya no puede amar absolutamente a nadie más. No puede darle al prójimo ni puede darle a ninguna persona ninguna situación. O igualmente a la inversa, ha sido destruido tanto el autoestima que lo que hace es odiarse tanto que lo que anda buscando precisamente es posesionarse de venganza o de tener ese poder que Satanás llegó a querer para poder gobernar. Satanás se llena de esta gran rebelión que en Isaías se describe y dice en 14:3: decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes. Siempre es yo. Es un yoísmo para suplantar a Dios, es obtener el poder máximo ante cualquier situación, por Él mismo, por Él nada más. Es la persona que se siente todopoderosa. Es cuando viene esta arrogancia, viene este orgullo absoluto de que se cree totalmente autosuficiente. La autosuficiencia nos lleva a actos de rebelión, donde entonces vamos a empezar a dudar lo que Dios ha manifestado. Nos echamos hasta una competencia. Eso está mal escrito, eso es mentiras, eso no puede ser, eso no calza en mi sistema de vida. ¿Cómo voy a dejar de hacer esto que tanto me guste y que tanto place a mi cuerpo? Si yo hago todo lo demás, hasta diezmo, dice, barbaridades, poca gente diezma, y yo soy carguísimo porque yo diezmo, pero con mi cuerpecito hago totalmente otro tipo de cosas. Rebelión. Esa rebelión va a despedazar en nosotros situaciones que nos van a debilitar a puntos donde precisamente esta manifestación de soberbia empieza a manifestarse en todas las áreas. Empieza por cosas pequeñas. Igualmente paso a ser dueño de la verdad en la oficina, paso a ser dueño de la verdad siempre en la casa, paso a ser dueño de la verdad en la pareja, paso a ser dueño absolutamente de todo. Y son estas personas que discuten hasta lo último, no se dan por vencidos nunca, siempre hay que darle la razón, porque si no las discusiones son totalmente interminables. ¿En cuáles áreas de nuestra vida hay rebelión? Para ver si es cierto, como dice el dicho popular si es un rebelde sin causa, pues con una causa correcta. La mayoría, por lo menos, de estas rebeliones tienen un morir en alguna desobediencia en lo que Dios ha establecido. Genera una fuerza, genera un impulso impresionante a las personas para hacerlas llegar a ciertos sitios. Pero de camino probablemente van a lastimar a mucha gente, probablemente van a herir a mucha gente, probablemente van a terminar hiriéndose a sí mismo, así como Satanás cayó. Satanás cayó por eso, porque fue tanta la ambición, fue tanta la soberbia que se creyó el cuento y dijo, Dios,
va a conocer mi poder y por eso pronuncia este tipo de situaciones. Subiré hasta los cielos, mi trono va a estar por encima de todas las estrellas de Dios. Gobernaré, siempre es subiré, levantaré, haré, gobernaré. Siempre es yo lo voy a hacer, siempre es yo todo lo puedo absolutamente sobre Dios. Sobre Dios no podemos hacer ninguna situación más que rendir, más que obedecer. ¿Cuántas cosas estamos desobedeciendo de Dios? ¿Cuántas cosas decimos en la palabra que pasó de moda y que eso es imposible de hacer? ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas leyes nos estamos brincando? ¿Cómo hacemos para manejar la relación de pareja? Es un ejemplo que siempre ponemos porque es tan común. ¿Cómo hacemos para manejar la relación de pareja de solteros? Estamos tan viejitos ya que eso pasó de moda, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué pasa con todas esas partes? ¿Es Dios quien se equivocó con ese mandato o somos nosotros? ¿Qué interpretación tiene la sexualidad? ¿Cómo hacemos? Y ahí empieza. Solo desobedecer eso, ya se está en un acto de rebeldía. Ya se abrió una puerta, pero así. Ajá. Y el mal la va a utilizar para estarse luchando. ¿Cuál es el problema? Y eso es importantísimo entenderlo, en el sistema que hemos llamado guerra espiritual. Cuando entró, como en la mente están conectados todos los demás circuitos, ¿verdad? Somos una bandera conectada, por esa fuente va a llegar a todos los ámbitos y va a afectar no sé cuántas áreas de nuestra vida, pero va a terminar afectando áreas que están interconectados con esa rebeldía, con esa desobediencia. Hay que tener muchísimo cuidado si realmente queremos tener poder para actuar. La rebelión no puede ser algo que nos da desobediencia. En el momento en que la hagamos, ya empezamos a copiar. Ya empezamos como ese atleta que está en la cama. Puede ser muy bueno, puede ser que se haya entrenado muchísimo, puede ser que sea el más carga que haya en todo el mundo, ya ha ganado las mejores competencias, pero va a ir a parar a la cama. No va a tener en determinado momento la fuerza para poder seguir participando en maratones. Probablemente siga corriendo carrerillas de 10.000 metros, pero cuando venga la de 40, paso. El segundo tema que tenemos que tener clarísimo es cuando cuestionamos la autoridad de Dios. La autoridad de Dios fue rebasada desde el inicio. A partir del manejo que Satanás hace porque creerse que él es el dueño del mundo, lógicamente él empieza con ese tipo de tentaciones. Y es esta historia, nada más la vamos a mencionar. Es esta historia que todos nosotros conocemos. Cuando llega esta serpiente a tentar a Eva y le hace creer el gran cuento. Ajá. El gran cuento cuando Dios le había dicho, vean, ustedes no pueden comer de este árbol del conocimiento del bien y el mal. Y como se lo puso en otro tono y le metió otra palabrita por ahí, le hizo creer y le dijo, ¿verdad que sí puedes comer? Dios le había dicho, no puedes comer de esto. Pero él llegó y le dijo, ¿verdad que sí puedes comer? Nada más lo cuestionó. Vean lo importante aquí, cuestionar. Si leemos textualmente la palabra, Dios dice textualmente, no pueden comer del árbol del bien y del mal. Y esa serpiente, toda astuta, le dice, ¿verdad que sí puedes comer? ¿Cuántas veces nosotros cuestionamos la palabra? ¿Cuántas veces decimos, no, este verbo no va ahí, se lo vamos a quitar, porque a la hora de accionarlo yo no lo puedo aplicar? Le ponemos un adjetivo, un sustantivo adicional. Ya estamos alterando la palabra, la estamos adulterando. La palabra a nuestra conveniencia. Esa adulteración tiene consecuencias pasmosas. La más grande, por eso está anunciada ahí en Adán y Eva. Ellos comen, se tragan el cuestionamiento y a partir de ahí
¡pum!, quedamos fuera del paraíso, que es lo que estamos pagando ahorita todos nosotros. Todos nosotros, la lucha de estar en el Señor es para volver al paraíso, es para volver a tener esa confianza, es para tener esa relación con Dios. Ahí es donde empieza. Cuando nosotros cuestionamos la palabra, es cuando existe la separación. El cuestionamiento trae separación. El cuestionamiento que haga dudar la verdad nos va a separar de Dios. Y ahí es entonces cuando viene la duda, viene la incredulidad, viene el escepticismo. Y entonces ya no vamos a respetar la autoridad. ¿En qué cosas tenemos dudas nosotros? Y cuando tenemos dudas en proyectos o en decisiones con quién relacionarnos y demás, es porque ya existe un cuestionamiento de quién es esa persona o quién es ese proyecto. Para caminar a diario hay que saber esa persona cuánta autoridad tiene en el tema, cuánta autoridad tiene en la decisión que está tomando. Hay gente que nada más habla y habla y habla y no tiene ninguna autoridad. ¿Cuánta autoridad tiene que tener un abogado para asesorarlo? Aquí hay varios abogados. ¿Cuánta? ¿Cuándo es que esa autoridad se cae? ¿Cuándo deja uno de confiar en un abogado? Cuando alguien le cuestiona un acto, cuando alguien le cuestiona una moralidad o una inmoralidad. Ya está, lo vieron caerse y uno dice, no, ¿cómo se cae? Si es capaz de hacer eso, cometer malos, es capaz de manipular cualquier cosa. Los cuestionamientos en que nosotros nos vemos metidos van a depender precisamente de principios y valores que tengamos, tanto morales como espirituales. Piensen ahorita en qué están dudando, en qué tema están dudando. ¿Me relaciono con esa persona, sí o no? Ay, es que el otro día me dijo, pero es que yo dudo porque se cambia tanto de pensamiento y de... Hace un mes me dijo una cosa, no, me está ocurriendo otra. Y uno está ¿que le creo o no le creo? Son personas que no tienen autoridad, manipulan, pero no tienen autoridad. Hay un sesgo, hay un problema en el alma de esas personas. Hay un problema porque han cuestionado absolutamente las verdades y no saben, no han llegado todavía a verdades que las asienten y que les den propiedad y les den la autoridad para comunicarse moral, espiritual y sexualmente ante el otro. Y entonces es como, le doy, le pongo, y ese que poquito, ¿verdad? Ay, venga, y ese que así no. Ahora, pues es que te quiero y ahora no. Está emocionalmente arriba, en algo que no estoy cuestionando. Te hago, le entró una duda. No, no estoy bien. Y es aquel vaivén que se comporta como las olas del mar. Eso viene de aquí. ¿Cuántas personas conocemos así? Aléjense. Aléjense. Porque igual que el mar los va a bañar muy rico con las olitas cuando lleguen. Y si se puso furioso, los va a revocar. Los va a meter al mar, los va a enjuagar, los va a envolver, va a hacer lo que les dé la gana con ustedes, emocional y sentimentalmente. Y cuando salga, te bota y se devuelve sola la persona. Y eso en todo, en el amor, en los negocios y en todas las cosas. Es un juego que hay. Así que hay que tener muchísimo cuidado cuando somos de esta forma o conocemos personas de esta forma. Precisamente Satanás se aprovecha y le está enviando montones de información para que se vuelva más fuerte su juego. El juego se vuelve delicioso, se vuelve un placer, se vuelve entretenido y empiezan las maquinaciones y empiezan a salir. Satanás, ¿qué fue lo que hizo? Maquinar cómo enredar a la vida. Es jugar, salud. Es jugar para cuestionarle al ser humano
en qué cree y a quién debe obedecer. ¿A quién obedece el ser humano? Quitemos a Dios. Nuestro corazón es engañoso. ¿A quién obedece? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es engañoso, ¿por qué? Porque están en estos juegos. Un corazón bien guardadito, te va a decir, no confíe, que algo que es paloso, no es. Esa no es un juego que te hace mentir. Y nos vamos a dar cuenta. No abramos puertas, por favor, con el juego. Es facilísimo. El juego es divertidísimo, es emocionante. Pero Satanás va a hacer lo que le dé la gana. Con ustedes en cualquier tipo de relación. Número 3. Están estas áreas donde viene el engaño y la seducción. ¿Sí? La seducción empieza. Vean que son hilos que empiezan desde los puntos anteriores, ¿verdad? Que hay un manejo. ¿Por qué? Porque eso que se está infiltrando va comunicando a diferentes estados y a diferentes sensaciones. Recuerde que en la mente, al estar el alma ahí, se están tejiendo las emociones y los sentimientos. Entonces son hilos conductores en los cuales se están aprovechando. Satanás usa las mentiras como las hizo con Eva. Hoy en día, ya ha pasado ese acontecimiento, en realidad utiliza sobre todo, y en los grupos espirituales, en las iglesias y demás, utilizan muy fuerte los espíritus religiosos. Y entonces vienen situaciones como las siguientes. Hay muchísimo más, pero por lo general son temas que andan alrededor de estos 6 o 7 temas que aquí vemos. Y muchas veces empieza a trabajar mucho el orgullo y la soberbia, que es con lo que iniciamos, y le hace creer a las personas que con el conocimiento casi que uno puede convertirse en un autosuficiente, en una persona que no necesita de nadie, casi que va a ser un Dios. Igualmente le empieza a hacer creer, si ya ha hurgado en sus dones, a decirle y hacerle creer a esa persona que con sus dones puede saber del futuro. Y es donde empieza todo este juego, en la alineación y en otra serie de cosas. Pero no necesariamente hay que recurrir a la señora que le lea las cartas, o con el besito, con las hojitas y con todo eso. Muchas veces se da con áreas muchísimo más restringidas y muchas veces mucho más amplias. Hay que tener muchísimo cuidado. Igualmente, hay toda una seducción y hay todo un engaño, haciendo creer por diferentes teologías y por diferentes filosofías que todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios y quiénes no? Los que creemos en Jesucristo. Los que lo aceptamos. ¿Ah? Los que lo aceptamos. ¿Cómo aceptamos esa realidad con nuestros familiares? ¿Cuántos familiares tenemos que realmente conocen a Cristo y siguen a Cristo Jesús? ¿Cómo le llamamos a esos familiares que no conocen a Cristo Jesús? Para que vean que dudan. Ojalá potenciales hijos de Dios. ¿Cómo se llama? Potencializados a hijos de Dios. Buenísimo, está bueno, eso me lo voy a aprender de memoria. Aunque los duelos son criaturas. Está doloroso. Yo les digo que están bajo la promesa. ¿Sí? Esas criaturas están bajo la promesa. Así es. Nada más que no nos gusta poner el nombre correcto. Duro, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con esas criaturas cuando amamos? Ven la importancia en la armadura de ir a evangelizar. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esas criaturas? Todas estas áreas que hoy vamos a ver, las criaturas las tienen, dominan, comen de ellas y les gustan esos temas. Y es donde entonces el mal va a estar trabajando siempre. Y entonces nos vamos a estar quejando.
¿Por qué eres así? ¿Por qué mi hermanillo es así? Yo me esperaba tanto de él, es el colmo. Y empezamos a utilizar el estribillo, manda huevo, ¿verdad? Que todo manda huevo. Manda huevo. Que me haga esto, es el colmo, quisiera lo otro. Y pero que quería que hiciera. Si tiene puertas abiertas para todo. Puertas abiertas para hacer lo incorrecto, siempre. Siempre va a mentir de alguna forma, algo siempre va a falsificar, en algo siempre nos va a engañar, en algo siempre va a ser la doble jugada, en otro siempre va a querer sacar más ganancias sin darnos cuenta, y todo, es toda una fiesta, es toda una magia. Sí, por eso criaturas. Hay igual testimonios y hay toda esta seducción de que hay más caminos para llegar al cielo además de Jesús. Y se preocupen. Venga, vean aquí. Es que no hacen el viaje, ¿verdad? Andaban la India y les traen ese panzoncito. Aquí se lo vea. Échenle una sobadita para que vean así. Ustedes se preocupen. Hasta platican, ¿no? Eso es mentira. Ese es un profeta más. Y ya empezamos con todo este enredo. Igualmente, vean y se preocupen. Dios es tan bueno, ustedes písanlo, ustedes todos písanlo. ¿Ah? Y entonces, ¿cómo se le ocurre que el infierno existe? Eso no existe. Eso no. Nada lo va a parar ahí. Y empezando, vean las cosas que nos jalamos. El infierno está aquí. ¿Qué hacemos con el tema del infierno? ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? ¿A quién le estamos creyendo? La Biblia, la verdad es que no debe ser tomada literalmente, no porque fue escrita hace como 2000 años. Se utilizaban los verbos y todo. Y además está escrita por hombres, eso son mentiras. Esas son puertas que nos van engañando, nos van seduciendo, nos van potencializando precisamente a situaciones donde nos vamos enredando. En 1 Timoteo 4:1 por eso dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y a doctrinas diabólicas. Todo lo que no venga de la palabra del Señor y cualquiera empiece a distorsionar, nada más son inspiraciones que nos engañan. Son doctrinas que no vienen de Dios. Y si no vienen de Dios, ¿quién las produce? Si estamos en un mundo espiritual. Estamos en un mundo espiritual donde está el bien y el mal. Y lo que no viene de Dios, lo va a producir la parte oscura. Con el nombre que quieran. Pueden ser nombres, apellidos chivísimos, lindísimos, súper atractivos, súper nice, ¿verdad? Pero que al fin y al cabo no vienen de Dios. Así que hay que tener muchísimo cuidado con este punto número 3, que abre todas estas puertas para que haya confusión en nuestras mentes, y de ahí es que no podemos, nos va todo eso, imagínenselo como algo que nos van quitando, que lo van quitando la atleta. Ya la atleta ya le falta un dedito por un lado, por otro lado ya tiene ampollas, por otro lado ya tiene un músculo reventado en la pierna, ya tiene 3 desgastes de esa atleta, para ver si puede empezar en la carrera, la gran carrera que Pablo dice que él corrió. Es que leyendo todas esas frases, lo que veo es que es como una sabiduría. Es como, ¿verdad? De eso lo único que a mí me han dicho siempre es que todos somos hijos de Dios. Pero leyéndolos ahora, yo digo, eso es una sabiduría que se le dice al ser humano. Sí, claro. O sea, como para que viva en su mentira. Son respuestas muchas veces fáciles, incluso son respuestas a veces fáciles en grupos religiosos, ¿verdad? Nada más para acomodar y para tener a la gente contenta, a la gente para tenerla toda reunida, para empezar a gobernarla, para empezar a manipularla y para empezar a sacar provechos de muchos tipos. Y que sigan viviendo de la misma y nada más, manera. qué bonito, respiren, ay, qué bonito, se te va a decir un porquería, ¿verdad? Como cuando un señor me dijo que él daba dádivas al lugar que iba, porque ahí sí la aceptaban la querida. Así es que yo voy, dice, esta iglesia, dice, él sabe
Yo el encargado, no digamos, es pastor padre cuando no hace mezcla ni dinero en otra iglesia. Y decía, él sabe, dice, yo no doy tanto al mes, él está feliz de la vida, dice, yo llevo esta comida a la iglesia. Sí, porque Dios es pisando. ¿Verdad? Son pequeños sesgos que se van sumando. Son pequeñas cosas que sumadas llegan a tener actos en nuestra vida que nos va a ir golpeando, que va a ir permitiendo precisamente este tipo de manipulación. El punto número 4 tiene que ver con nuestro cuerpo físico. Dice en Romanos 7:23, vean qué claro, para que no crea que cuando no estamos en el Señor en lo correcto, que no nos golpean lo físico, que es donde vienen la mayoría de las enfermedades. Dice, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo, hay otra ley que me está gobernando. Esa ley es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente. Vean el pleito, vean la lucha. ¿Dónde empieza la guerra espiritual? ¿Sí? Muchas veces se toma ese versículo como el principio de la guerra espiritual, de lo que emerge entre el bien y el mal, que es lo que se manifiesta realmente, y que es lo que Pablo decía. Ay, dices, yo conozco a Dios, yo conozco la ley, yo quiero hacer el bien, pero mi cuerpecito me jala para allá, él quiere esto, decía aquello, dice, entonces hay una contradicción en mí. Dice, siento que hay dos mundos. El mismo Pablo lo reconocía, decía, ay, dice, yo quiero hacer, dice, me sé la ley, toda la memoria, pero mi cuerpo desea hacer una cosa diferente. Esa cosa diferente que yo quiero hacer, y ese cumplimiento que no quiero hacer, desde la sexualidad y otro montón de cosas pasaron de moda, y que eso es una estupidez, que no se va a amar correctamente, que estamos suficientemente grandes y desarrolladitos para entender ese gran misterio, precisamente que le corresponde a Dios y no a nosotros. Esa ley me tiene cautivo. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. ¿Cómo era que tenían antes a las personas que entraban en cautiverio? En aquellas épocas. Con billetes. Están encadenados, con billetes, casi desnudos, sin comida, sucios. Ahí mismo defecan, ahí mismo comen. Es así, claro. Ajá. Es que eso es importante. Claro. Es que nadie ha vuelto a leer cómo era que todo esto se desarrollaba en el Antiguo Testamento, que es donde realmente, si lo leyéramos, sabemos de las consecuencias. Saber de guerra espiritual es para saber que en el momento que nosotros abramos puertas, así vamos a ser encadenados. Y de ahí donde vienen los términos estos: Señor, suelta los billetes de esta persona, Señor, por favor, libéralo, sácalo del cautiverio, sácalo de ahí, Señor. Porque muchas veces cuando uno ora por alguien, lo ve así, lo ve en una cárcel donde están ratas, las cucarachas, donde huele a podrido, donde aquella persona no logra salir adelante, y la misma persona de la oración está diciendo, y está, vean lo curioso, y está trayendo palabras que se sabe de memoria. Qué curioso, ¿verdad? Y sin embargo aquella persona está atada, es una persona que no puede salir de aquella situación, es una persona porque está encadenada a alguno de estos 12 puntos que estamos viendo. Tiene un grillete ahí, y a la hora que tiene una cadenita que la larga sí puede salir de la celda un poquito a defecar en otro lugar y se devuelve, o echarse un medio bañito. Así somos nosotros. Cuando Pablo se refiere a él, también puede referirse como a deberíamos acerca de cuando uno hace sanidad de los pecados sexuales. Sí, bueno, puede haber iniquidad, ¿verdad? Puede ser que haya iniquidad precisamente, no importa por cuál de las dos razones. Al fin y al cabo, tanto la iniquidad como mis acciones, yo tengo algo de herencia, ambas juntas hacen que en mí en realidad gobierne otra ley, no la ley de Dios. ¿Cuál gobierna en nosotros? Porque es bien curioso, volvemos a lo mismo. Me la sé mentalmente, me la sé de memoria, pero mi cuerpo practica cosas diferentes a las que están en mi mente. ¿Qué me está diciendo aquí?
¿Cómo utilizamos nuestra boca? ¿Cómo utilizamos nuestra mirada? ¿Verdad? Si las miradas se hagan, ¿qué son? Si las miradas se transfieren así como por autoparlante. Todo lo que están pensando, personas, todo lo que pensamos cuando vemos a alguien. ¿Cuántas maquinaciones hay? Aquí, eso lo estoy haciendo, en esta maquinación así, en esta. Es exactamente como gira una bisagra. Por eso Dios hace énfasis muchísimo a las puertas. Después vamos a ver, vamos a hacer un estudio en las murallas, qué significa cada una de las puertas. Tiene que ver con nuestro cuerpo, está representado en realidad nuestra mente en esa muralla. Y lo que hace cada una de estas es que abre una puerta, gira la bisagra. Suelo, entra el enemigo. Entró el que andaba buscando capturar aquel tesoro, por eso está en esa ciudad. Entonces nos van a venir a robar. Por eso la palabra dice: él anda como león rugiente y está viendo a quién devora. Está viendo la oportunidad a ver dónde se mete. Ajá. Y son con estas cosas que nosotros empezamos a abrir esas oportunidades. Punto número 5. Empezamos a andar un poquito más, y es cuando viene y ya trae Satanás esta importancia de cegar la mente de los no creyentes para que nunca den el paso hacia el otro lado. Como no pueden pasar al otro lado, aquí donde está el llamado, vayan y dicen: vayan, agárrense de la mano de este, ¡pá! Siéntelo aquí, siéntelo, dígale quién es Jesús, para que salga de este cautiverio, para que salga de esta mentira. En 2 Corintios 4:4 dice: el Dios de este mundo, es decir, Satanás, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mayor cantidad de incrédulos, mayor gobernación, mayor ejército que utiliza Satanás para desarrollar precisamente el mal, para desarrollar la criminalidad y desarrollar todo desorden en el mundo, todo desorden en nuestra casa. Nosotros creemos muchas veces que ese desorden está muy lejos de nosotros y nos asomamos y decimos: ¡ay, pobrecillos aquellos!, ¿verdad? Como mis hijos son potenciales, ¿verdad?, en Cristo. Hola. ¿Cuántos de la gente que nosotros amamos de corazón, que nos llega a cegar, están haciendo cosas contrarias a las que Dios dice? Un montón. Y a nosotros se los permitimos, porque no aguantamos la presión social o las diferentes presiones, no importa, que lo hemos visto muchas veces. Pero terminamos alcahueteando, nos cuesta muchísimo, es un manejo sumamente delicado. Y permitimos a los adolescentes cosas y actos que les corresponden solo a los adultos. Ya ahí, ¿cuál es de afuera? Y esa es nuestra casa, ese es nuestro reino. Empieza a suceder eso. Eso que acabas de decir es un ejemplo de una ceguera en un creyente también. Sí, claro. Porque incluso, por ejemplo, ese ejemplo, ese ejemplo que acabas de poner, sabes que no lo puedes hacer, que está incorrecto, sabes que la palabra dice que no, aunque el adolescente llore, patee, tú lo haces, estás incluso cayendo en la ceguera mental, aún siendo creyente. Ese es uno de los múltiples ejemplos. Totalmente. Entonces también es en los creyentes. Por eso es que este tema es un tema que nadie lo puede cuadrar, porque tiene muchísimas ramificaciones, tiene muchas aristas. Esto no es un cubo donde se dice tiene nada más tantas caras, ¿verdad? Es algo multiforme, tiene muchísimos, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Por eso después vamos a ver en las recomendaciones más adelante qué es lo que uno debe hacer ante tanto tema, porque a nosotros se nos imposibilita realmente poder tener el dominio de cada uno de ellos. Número 6, tiene que ver con este famoso tema de la depresión. Incluso la depresión se desarrolla. Este es un tema gigantesco, grande, que yo lo agarré y lo comprimí porque aquí hay como 3 temas a la vez o 4 metidos dentro de la depresión. Uno es la aflicción, el otro es el desánimo, otro fue lo que vimos precisamente el domingo. Y es lo que les decía, yo el domingo voy a ir diciendo temas que tienen que ver con eso,
para que entiendan en qué consiste tanto tema menudo que hay alrededor de esto, ¿verdad? La depresión empieza por una tristeza, es ese desánimo, es el espíritu ya no tiene fuerza. Ven, el espíritu no se puede potencializar. Aquí está una de las respuestas. El espíritu se ubica en una condición conflicto y se contrae y ya no tiene fuerza. No tiene fuerza ni siquiera para enderezarme mi ánimo. Es cuando mi ánimo se perturba, es cuando mi ánimo se cae, es cuando mi ánimo ya no tiene fuerza. Si no tenemos fuerza para nosotros mismos, ni para levantarnos, ni para hacer, ¿qué fuerza vamos a tener contra una autoridad espiritual? Que se manifieste. Nada, cero. Cero. Eso es lo que tiene que ver con estas situaciones que desgraciadamente nos van a traer desesperanza y desaliento. Vean, esto es fácil de detectar cuando hablemos con personas amadas, con personas queridas. Esto es como una receta infalible. Una persona que ya no tenga esperanza es porque ya la tristeza la botó, es porque el ánimo se le está cayendo, está derrumbado, aunque la persona no lo quiera aceptar. No lo va a querer aceptar porque le duele, porque se siente menos, porque dice, uy, qué pelada, uy, ya está muy identificado. Tratemos con cariño a las personas que no tienen esperanza, porque ya hay una tristeza que les está clavando. Es una tristeza que le está llevando a pensamientos, primero, de cualquier locura, de cualquier cosa. Lo que Satanás quiere llevar es ir tejiendo ese pensamiento para que ya tenga ideas de suicidio. Yo ya no quiero vivir esta vida. Empieza por ahí. No vivir esta vida, ¿qué es? De morir, de renunciar. Ya nadie me hace gracia, nada me importa, nada de lo otro. Por ahí empieza. Eso va a ir tejiendo, y si la persona no es restaurada en esta área, rápido va a estar pensando: es mejor morirme, más fácil yo aniquilarme, más fácil busco la salida por ese lado. Y cuando nos damos cuenta, esa persona ya vive en un dolor y en un llanto constantemente. Es un dolor que no lo puede fraguar, constantemente está ahí. Es diferente cuando hay un dolor por afrontar una situación normal de la vida, situaciones de contrariedad que la vida siempre va a presentar. Pero si la persona lo tiene constantemente, ya está en una depresión silenciosa, y ahí está manifestado. Todo eso tiene que ver con situaciones cotidianas, precisamente, y aquí es donde viene la importancia. Muchas veces una pérdida de un ser amado, la ira o los enojos comprimidos que no desahogan, demostrar una autoestima destruida, expectativas sobre todo no cumplidas. Hoy en día nosotros, la sociedad, nos han creado unas expectativas por este medio de comunicación de internet que es impresionante. Todo el mundo es modelo, todo el mundo es multimillonario, todo el mundo es el otro. Es una loquera impresionante en estilos de vida. Todo el mundo es así, todo el mundo es así. Si aquel no tiene aquellas medidas, no califica y es desahuciado, y si el otro tampoco tiene el otro tampoco, y si el otro no utiliza eso, no sirve para nada. Es impresionante. Entonces aquí viene una autoestima que se destruye porque las expectativas no son cumplidas. Esas expectativas me entristecen, volvemos al contrario. Cuando estamos en este punto, produce aquello, tristeza, desánimo, etc. Ya estamos encajonados en esa aventura donde sacarnos cuesta. Hay que entrarle al asunto, hay que pedir ayuda, hay que pedir asesoría de varios tipos, incluso en esta área, pues es una área tan delicada. En Proverbios 24:10 dice: si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada quiere decir que es tu fortaleza. ¿Con qué velocidad nos desanimamos? A ver. Y todo el mundo, mucha gente amanece o ya bravo, o amanece, ¿verdad? Súper fuerte, pero a media mañana ya no sirve para nada. Está bravo, desilusionado, ya no hay fuerzas, ya todo es mentiras, ya no hay esperanza, ya no puedo, ya estoy triste, ya estoy dudando, ya estoy todo lo que hemos visto. Y hay un montón de términos: duda, aflicción, inquietud, desesperanza, etc. Cuando esas cosas rebasan a nosotros, tenemos que ponerle cuidado para ver cómo fortalecerlas. Precisamente, y ojalá lo puedan leer, Salmo 69, se lo recomiendo. Si ustedes quieren tener una radiografía
de esta actitud de desaliento, lean. A David le pasaba constantemente. David tiene la mayor cantidad de manifestaciones de desaliento de su vida, están manifestados en los Salmos. En el 69 es uno donde se desarrolla, él lo desarrolla con una claridad absoluta y él dice: no sirvo para nada, yo no soy nadie, el ánimo que traigo del suelo, ayúdame, Señor. Tiene toda una búsqueda delante del Señor de cómo fortalecer, de cómo, vean lo importante, de cómo agarrar ese desánimo, meterle así 4 patadas, que quede fuera de uno y que ya esa cosa ya no estorbe. Esa cosa no lo limite a uno durante el día. Hay muchísimas, vean la cantidad de términos, vean la cantidad de situaciones a que nosotros estamos expuestos, que nuestra mente absorbe constantemente. Nosotros no podemos por nosotros mismos licuar o deshacer todo este tipo de situaciones. Tenemos que buscar la ayuda, como lo hacía David. David imploraba al Señor, se metía en cánticos, en adoración, en la palabra delante del Señor, hasta que aquello fuera destilado totalmente. Fuera, como se decía antes muchísimo, fuera escurrido de nosotros, escurrido, sacado, es darle vuelta a aquello, retorcido, hasta que no quede ni una sola gota de desánimo. En 2 Corintios 1:8 dice, incluso, vean qué importante, está hablando Pablo, ¿sí? Para aquellos que dicen que el pobre de David le pasaba porque estaba en aquella época. Dice: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, la presión diaria del trabajo. Él estaba presionado por el trabajo que estaba ejerciendo, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida de ese lugar. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió, aquí por favor, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Con esos dones, con el carácter que había desarrollado este hombre, una fortaleza impresionante que tenía Pablo. Y vean lo que él cayó, vean lo importante, vean los términos. Estaba bajo presión, perdió la esperanza, ¿sí? La esperanza de salir con vida, es decir, él mismo casi que ya estaba llamando. Este principio, mejor me muevo. No, aquí ya estoy atrapado, de esta cosa ya no voy a salir. Por eso no tenemos que asustarnos si eso se asoma a nosotros. Eso va a ser, por decirlo entre comillas, casi que medio natural. Es algo que el mundo oscuro, que el mundo te va a estar empujando, te va a estar dando cucharadas enormes, boconadas enormes de ese concepto, de esa sustancia. No hay salida, te vas a morir, no hay salida. Nos sentíamos sentenciados a muerte. Es que bueno, una cosa es sentirlo y otra cosa es sentir la sentencia. Una cosa es que yo diga, yo quiero morir, y otra cosa es, me quiero morir porque prácticamente me tienen, ¿verdad?, la escopeta aquí detrás. Así estaba sintiendo este hombre. Y dicen, pero lo tengo claro, dice, todo es por la arrogancia de confiar en nosotros mismos. Estas cosas, nada más Dios se las puede llevar. ¿Puedo contar el testimonio rápido? Claro. Pero no. Sí, también las cosas. No, hace tiempo yo había dado una parte del testimonio de que a mí me llamaron como testigo en un juicio de calumnias y yo no quería ir porque tenía que ver con mi pasado, etc. Yo lo conté muy somero. Lo que les quiero contar ahora, que vi en Proverbio 24, es que yo realmente estaba desanimada porque implicaba varias cosas espirituales para mí, porque las personas que estaban actuando ahí tenían que ver con la parte espiritual, digamos, de masonería, un poco con algo, digamos, personal, y me afectaba de una u otra forma incluso estar en familia. Entonces estaba desanimada, estaba triste. Entonces estaba orando en medio de esa tristeza que les puedo confesar que me embargó como varios días. Y entonces Dios me levantó a las 3 de la mañana una noche y me dio exactamente ese proverbio. Entonces cuando me dijo, en el día de la aflicción
si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Entonces, Señor, ¿cómo me voy a animar en medio de esto? O sea, es que definitivamente no me puedo animar sola, de nada. Y entonces él me dijo, esta es la prueba, si amaneces realmente animada por nada, ahí es donde me vas a probar. Pero, ¿verdad? Genuinamente, no es como, jaja, no, genuinamente animada, ¿verdad? Realmente eso es lo que les quiero contar. Esa fue la prueba para mí, eso fue lo que aprendí de nuevo. Porque yo amanecí, y entonces, como le tengo temor a Dios, dije, voy realmente a animarme. Pero realmente, de verdad. Y entonces, mi actitud fue otra. Realmente estuve alegre. Y entonces, en medio de eso, de estar alegre, entendía que algo realmente iba a pasar. Y yo escuché de verdad la voz de Dios que me decía, que esa parte sí les conté, te voy a sorprender. Pero claro, Él me iba a sorprender cuando mi fortaleza era en Él. Entonces entendí, para este caso y para cualquiera, que cuando estás desanimado, abrir la puerta a lo que Loran está diciendo. Por supuesto, a Satanás. Si tenés esa puerta abierta, no tenés la fortaleza de Dios. Entonces, por supuesto que la respuesta no puede llegar. Entonces, ustedes ven cómo entonces una persona se desanima, y se desanima, y se desanima, y toca fondo. Y no llega a la fortaleza, porque la fortaleza no está en el Señor. Cuando llegué, al otro día, exactamente al otro día, llegué de verdad feliz a mi oficina. Les puedo decir de verdad, llegué feliz, sin nada para él. De repente me comunican la fabulosa idea, la fabulosa noticia de que no iba a haber juicio. Entonces ahí yo lloraba de la promesa de Dios, de verdad que me animé, te probé y me sorprendiste, ¿verdad? Y entonces esa alegría que ya sentía de previo a que incluso yo no sabía qué iba a pasar, pero tenía la fuerza, yo sabía que Dios me iba a ayudar. Yo dije, yo sé que en el último momento Dios me ayuda. No sé cómo va a pasar. Fue inmediato. Ese mismo día me comunicaron en la oficina, no va a haber juicio. Y así en todo, en cualquier cosa. Entonces, lo he probado, les cuento, de verdad lo he vivido, lo he probado en otras situaciones. Entonces, me alegro, porque estás alegre, estoy alegre, estoy realmente contenta. Yo sé que Dios va a hacer. No sé si vieron la foto del pájaro con los pajaritos que mandé hoy, que vi de la oficina. Así yo realmente me siento con Dios, porque soluciona. En cada instante de verdad lo que necesito, pero así me siento, lo lleva a donde estoy, lleva exactamente lo que necesito y lo soluciona, es real. Gracias. Ok, continúo. Si quieren, lo que hacemos es que, como ya van a ser las 9, la voy a hacer leer en todos los temas, aunque no se profundice mucho en uno de ellos, tratar de ver cómo es que se ataca eso al final. ¿Sí? El punto número 7 es el aislamiento. Como esto es un proceso, una persona que ya ha entrado en miedo, en depresión, en todas estas dudas, donde no se llena de Dios, donde no está alegre, empieza esta separación. Recuerden que la palabra del Señor dice que una familia dividida, un cuerpo dividido, una iglesia dividida, es lo que Satanás persigue. Él entra para que sucumba. Él entra para derrotar, él entra para hacer pedazos una relación. La pareja empieza a discutir, empieza a separarse, empieza a dividir y ya está. Y ahí entra el príncipe. ¡Ay! Y hace desastres. No hay nadie perfecto. Es imposible. Y todo el mundo, es que con este no puedo, es imposible. A la larga del más, por esa separación, una situación donde está actuando Satanás que ninguna otra cosa. Satanás lo que quiere es aislarnos de nuestra familia, aislarnos del cuerpo en Cristo, para que no oremos en un solo cuerpo, en un solo espíritu.
y nos va precisamente a debilitar. Y aquí es donde viene todo ese concepto de real, que la unión hace la fuerza. Cuando no estamos unidos a lo que debe ser, vamos a estar muy, pero muy débiles. Pueden leer de esto con gran claridad. Facilísimo. Elías, ustedes saben, en Elías 1, ¿verdad? Está en Reyes 19. Pueden leer a Jonás y ustedes se van a dar cuenta. ¿Qué pasa con esos dos personajes? Cuando son separados de Dios. Desastres totales. Se llenan de miedo. Elías en cueva. Igualmente Jonás tiene que estar habitando precisamente de lo captura, por lo menos se lo mete dentro del estómago de aquella ballena, ¿verdad? Pero son personas que definitivamente llegan a sucumbir porque ahí entra el miedo, entra la desesperación, ya no tienen una fuerza, no tienen una comunión. El reflejo de separación del ser humano está nada más identificando de antemano una separación que va a tener con Dios. Es como un preaviso. Tenemos que tener claro cuál es la forma de relacionarnos, con quiénes estamos unidos y de qué forma. Cuáles son los elementos que nos hacen unirnos. Y ahí vamos a empezar a descifrar y a descubrir cómo unirnos con Dios. Lo que nosotros practicamos aquí, lo practicamos con Dios. Lo que practicamos en la vida diaria, quiere decir que así es la relación con Dios. ¿Soy un choricero? Yo estoy choriceando con Dios. ¿Sí? ¿Soy un mentiroso? Yo soy un mentiroso con Dios. ¿Soy un manipulador? Voy a manipular las leyes de Dios porque me da la gana. Y así todo. Nosotros somos un reflejo de lo que actuamos y hagamos. Así que cuidado con el aislamiento. Es una de las puertas fabulosas para que Satanás actúe con licencia abierta y en todo momento. En el aislamiento, recuerden, es donde él hace lo que él quiere, porque él tiene ahí toda la autoridad y tiene el permiso, tiene así como este pasillo, el pasillo abierto para llegar hasta el fondo del libro. Nadie lo va a detener. Va a llegar al fondo de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y sobre todo de nuestras actitudes carnales. Las actitudes de nosotros empiezan a ser maniables totalmente. Cuando nos aislamos, porque nuestros pensamientos nos empiezan a decir: usted tiene derecho, usted puede, usted tiene la verdad, usted es el único que piensa correctamente, y así nos empieza a llenar de una serie de cosas. Punto número 8 son las actitudes y las emociones equivocadas. Resulta ser que Satanás empieza con esta lista que está aquí. Son listas bíblicas de lo que el corazón dice, de lo que el Señor dice que dentro de nuestro corazón hay. Entonces, Él va a estar constantemente, cuando tenemos actitudes y emociones que no corresponden a Dios, empieza a aflorar rápido, por ejemplo, la envidia. De pronto, yo no soy envidioso, y le entro uno como que yo, nada más que chiva que hasta que no soporto, esa persona lo tiene y yo no lo tengo. Y ya empieza con poquito. No hace falta, estas manifestaciones no hace falta que estén así agrandadas. Lo importante es que empieza a aflorar la envidia de situaciones y de cosas que yo quiero. Empiezan estos celos locos y desbocados, ¿verdad? Los celos que es una inseguridad, es aquella inseguridad. Una persona serena, una persona que sepa lo que es una persona que camina tranquila, sin plácido, segura, determina lo que es y lo que no. Una persona con celo, todo lo quiere controlar, todo quiere vigilarlo, todo tiene este movimiento loco. En ese movimiento donde abre precisamente el pasillo, lo deja descubierto o que se sale. ¿Verdad? Entonces está aquí. Eso no pasa, dice, qué rico, dice, más loco se ponga, más loco que se ponga con esos celos, dice, le llego directamente a su corazón, se le descubre el asunto, ¿verdad? Viene todo lo que son sospechas, son personas que todo lo andan investigando, son como detectives, ¿verdad? Son personas que alojan en su corazón mucha falta de perdón, hay siempre un exceso de desconfianza. Se empieza a manifestar la ira, el odio, la intolerancia. Son personas muy prejuiciosas, son personas que por todo compiten, empiezan impaciencia a abordarlos, siempre hay un juicio sobre los demás constantemente.
hay mucha crítica, mucha codicia y empieza a fomentarse todo eso. Todo eso, vean qué interesante, todo ese montón de cosas que parecieran cosas insignificantes, son esos pequeños hilos, ¿verdad? Es como ver una puerta pero abreviada, una puerta llena, una zaranda. Ajá. Y eso lo que hace es ir provocando ese descontento, el orgullo empieza a crecer, la vanidad, el ego se empieza a llenar solo de su verdad y la persona se empieza a sentir potente por la arrogancia que trae, el intelectualismo, y va a justificar todo lo que hace. La otra persona siempre la equivocada, la otra persona no está en nada, la otra persona es la que no hace nada, pero yo que carga. Eso lo que hace es dar esta seguidilla exacta y se manifiesta así. Una mala actitud, es porque tengo emociones equivocadas. Esa emoción equivocada hace que yo actúe mal. Y cuando yo actúo mal, debilita en mí las acciones que deben ser correspondientes para actuar en el mundo espiritual. Entonces no tengo otro vida. ¡Sácate! Más bien casi que se veneno. ¡Sácate! Y la persona más bien se retuerce. Porque no hay otro vida. Estamos envenenados nosotros. Somos personas ineficaces totalmente. La oración no se siente. No hay una persona que pueda orar, no transmite paz. La oración es impresionante. Es como si hubiera dicho cualquier otra cosa. No se siente aquella situación envolvente, aquella situación que hace mover, que se sienta el movimiento del espíritu. No es que uno lo haga mover, el espíritu siempre está ahí. Es que no se desarrollan las actitudes correctas. Somos débiles, nos vamos debilitando muchísimo. En Santiago, por eso 4:6 dice, para recordarlo por lo menos, en base a la palabra, hay muchos versículos, porque son muchos temas, pero traemos a colación uno, y dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Una persona que conoce de todo eso, definitivamente cuando ya uno lo empiezan a bajar del pedestal de la vanidad, del ego, de la arrogancia, de todo eso, caramba, como me ha costado. Uno siente que le sacan todo a uno. Es un proceso que debemos tomar. Luchar con esto cuesta. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Y definitivamente cuando nos dejamos tratar, tenemos la humildad y reconocemos y decir, la verdad es que yo juego con todo eso. Todos los que venimos del mundo traemos eso. Y creer que uno trae es un mentiroso, ¿verdad? Está bien equivocado. Porque esto es como inherente al ser humano. Entonces, ¿por qué decís que Satanás lo provoca? ¿Por qué decís? O sea, yo estaba pensando, Satanás no me provoca a mí, envidia, celos, sospechas, falta de perdón, eso soy yo. Vamos a ver. Para que lo que no dominio propio. Yo tengo ya fomentado. ¿De dónde vino la envidia? La primera vez. Yo no tengo envidia. ¿De dónde vino la envidia? Exacto. Hay alguien que lo fabrica primero para adquirirlo. Una vez fomentado, nada más te siguen dando como leñita. Es un monstruo que prende fuego. Siguen arremando leña. Nada más es que ellos no tienen vivos. ¿Ok? ¿Qué es lo importante? Pasar por el fuego del Espíritu para que eso sea quemado en mí. Él va a tratar de lanzarme el dardo ahí, pero ya no sostengo una fe, porque ya lo tengo. Igual, es igual como cuando una tentación viene, y dice, mira, lo voy a mandar a la muchacha esta en mi infierno. Ya, si no tienes el espíritu de la Siria, ya nada más la vuelves a ver, ya no entras en la codicia, ya no entras en aquel pensamiento doble, pasivo, ya lo tenés, pues ya no surge. Ya no te desbocas de aquella forma, ¿verdad? No surge de fe. ¿Okay? Sí, estamos claros. Número 9.
viene esta parte que en nuestra mente es pero terrible. Viene la acusación, la condenación, el arrepentimiento, la mea culpa y todo eso. Y eso es una voz que ahí nos está castigando. ¡Pum! 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 Usted es el culpable. Usted es salado, usted no es perdonado. Ajá. Satanás va a hacerlo. Él quiere hacernos sentir mal, nos quiere hacer sentir inferiores, nos quiere hacer sentir culpables de todo, que no valemos por nada, que nosotros estamos llenos de un montón de porquerías y de situaciones difíciles. Tenemos por eso que tener clarísimo en qué consiste la redención de Cristo Jesús en nuestra vida. Si realmente está bien concebida en nosotros, ya lo pasado, pasado. Si no está bien concebida, ojo aquí por favor, el pasado nos alcanza. Y de verdad, comete un error parecido al de antes, pero ya es un error, ya no es un deseo del corazón, ya no es que me sumé a la tentación y ya me siento mal, me siento culpable, me siento reventado, y ya creo que me haga los ojos y me haga haciendo señal, ya me siento mal. Ay, va a venir a mí lo mal, ya con razón están pasando las cosas malas, y ya empiezo a torturarme y a condenarme absolutamente. Tiene que haber en nuestra mente un proceso donde la redención de Cristo Jesús realmente la examinemos para ver si en todas las áreas su sangre realmente ha penetrado y lo tenemos, pero así acicalado, lo tenemos penetrado de tal manera que ese dardo, que esa presencia, esa mentira no nos gobierne, no nos afecte y nosotros le digamos con autoridad y con decencia, no, yo soy un hijo de Cristo Jesús, yo ya fui perdonado, Él pagó el precio por mí, a mí no me gobierna ninguna de esas situaciones. Es cuando uno empieza a actuar con autoridad, es porque ya lo tiene eso tan bien concebido que ya eso no me va a perturbar. Esto es un tip el que les pongo acá, ¿sí? Generalmente Satanás envía informes o situaciones a la mente de nosotros muy generales, no es tan específico. Ajá. Tú no eres bueno, no puedes vivir una vida correcta, usted no es quien para ganarse tal cosa, Dios no te ama porque usted es un gran pecador, es un gran sucio, y vea todo lo que has hecho, y esto usted no puede, usted no tiene derecho, usted no, ¿para qué? Para no tener derecho a las promesas, para no tener derecho a algo mejor de lo que ha ocurrido en mi vida. Aquí hay una diferencia absoluta. Generalmente así tratan esas voces. Cuando vienen de Satanás son así, de general. ¿Cuántos pensamientos tenemos así? No les hagamos caso. Porque el Espíritu Santo, que es todo bondadoso, si está lleno de amor, Él sí es específico. Y Él trabaja directo y te va a decir, cuando es la voz del Espíritu, te va a decir, eso no es correcto. Eso sí es robar. Eso sí es ser deshonesto. Él puntualiza con exactitud. No nos dejemos enredar por las voces que hay en nuestra mente. Si tenemos confusión en nuestra mente, pidamos ayuda para que oren por nosotros y todo esto sea desalojado y realmente empecemos a escuchar más la voz del Espíritu, porque Él va a ser contundente. A Él lo que le interesa es que nosotros corrijamos procesos y temas exactos en nosotros. En Apocalipsis 12:10 dice: luego vi en el cielo un gran clamor, ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, ha llegado ya la autoridad en Cristo. ¿Por qué no hay autoridad en nosotros? Porque muchas veces no puedo sonar palabra, hay mucha acusación, hay mucha condenación de nosotros, y esa autoridad de Cristo no está emergiendo en nosotros. No resuena. Resuena, como dice la palabra, como un tímpano, como pegando un metal en todo lado. ¿Okay? Entonces tenemos que tener bien claro que la autoridad está en Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba día y noche delante de Dios. Cuando estamos en Cristo, Satanás ha sido expulsado, no tiene autoridad. Con esos mensajes, si se quedan pegados, esos mensajes es que por alguna razón todavía en nosotros surte un efecto. 9 de la noche.
Continúo. 10. Las impurezas sexuales. ¿Ok? Satanás va a introducir pensamientos constantemente de lujuria, de lascivia, de fantasías sexuales mentales. Ajá. En Mateo 5:28 dice: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Hay gente que piensa, ¿verdad? El pecado se inicia en el pensamiento y nada más se termina de facturar en la acción. Con solo haberlo pensado, haberlo deseado, pues ya contaminó tu interior. Entonces es una puerta abierta y Satanás llega y hace fiesta y dice: ¡qué bueno! Dice que siga deseando. Está resistiendo al acto. Dice, va avanzando. El chiquillo está avanzando. Dice, se la está jugando. Dice, está teniendo tributo, pero sus pensamientos todavía maquinan deseos de codicia. Desean lo que no le corresponde. Número 11. Pensamientos de confusión y de tortura. Satanás va a provocar indecisión, confusión, frustración. Ajá. Y esos pensamientos van a traer, ojo aquí, preocupación, ansiedad, temor, nerviosismo. Y sobre todo van a venir muchos recuerdos amargos del pasado, recuerdos no perdonados. Ajá. En Hebreos 12:15 dice: y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante la vida. Tenemos que ser libres, realmente. Tenemos que estar claros que nosotros somos libres de todo temor a la muerte. Que ya no estamos esclavizados. Que en nosotros esto no nos puede gobernar. Si nos está gobernando, tenemos que revisar. Tenemos que tener esa claridad que hay en nosotros todavía confusión, y esa confusión nos está torturando porque hay una contradicción entre lo que sé, entre lo que pienso y entre lo que actúa. Son 3 niveles. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para ver cuánto dominio propio nos tiene. Lo otro es, para culminar, son los intereses equivocados que tenemos nosotros en nuestra vida, en nuestro diario caminar. Adelante. Satanás siempre va a tratar de centrarnos en todas las actividades, en los gustos, en las situaciones del mundo y no en las cosas del reino. ¿Con cuántas cosas nos estamos deleitando en el mundo? No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Cuántos somos en realidad ciudadanos del cielo? ¿Cuántos seguimos apegados a ese amor total al dinero? ¿De cuántas cosas necesitamos todos los días del mundo para subsistir? Lo importante de todo eso es que nosotros vamos a ser atacados en estas áreas. Rebelión en cuanto a la autoridad de Dios, en cuanto a todas las cosas que nos seducen. Vamos a ser atacados en el cuerpo físico, vamos a ser atacados en la mente de los no creyentes, en la depresión, en el aislamiento, en actitudes y emociones equivocadas, en acusación y condenación, en impureza sexual, en pensamientos de confusión y tortura y en intereses equivocados. ¿Cómo se contrarresta eso? Porque va en la listilla, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver la otra semana? Son los temas de las soluciones. Los voy a mencionar. Número 1, solución número 1. Hay que pedir al Espíritu Santo que revise mi mente y reconocer cuál es la fuente de confusión. Paso número 1. Número 2.
Hay que pasar a derribar los pensamientos erróneos. Número 3. Derribados esos pensamientos, entro a aleccionar mi mente con una renovación de esos pensamientos. Número 4. Empiezo a clamarle a Dios por una mente sana y que sea perseverante en esa renovación que he tenido, para que no se esfume, para que la palabra no caiga en terreno rocoso y se lo lleve al primer tiempo. Número 5. Buscar que la mente de Cristo esté en mí. Y eso es todo un trabajo. Número 6. Usar la palabra de Dios. Y número 7. Algunas cosillas de esas hemos visto hoy. Es controlar las puertas del miedo. Son los temas que vamos a ver la próxima semana, no sé si en 1, 2 o 3, pero los vamos a ver para que queden clarísimas con nosotros y tomemos las decisiones correctas si queremos actuar en ellas. En el nombre de Cristo Jesús, esta guía que hemos visto hoy de temas realmente nos ayuden a fortalecer el concepto de quiénes somos nosotros mentalmente y cuáles son esas áreas, temas y conceptos que deben ser renovados de acuerdo a lo que la palabra dice, para que no nos derrumbemos en el día malo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.